¡Turrón! Hola, ¿qué tal? Hola, bienvenidos a... Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Es que yo estoy triste porque no hace buen tiempo y debería de hacer calor ya y no hace calor. Bueno, pero ya es mayo, primeros de mayo, ya tiene... yo tengo fe y va a tener que hacer buen tiempo ya, por obligación, por contrato. Yo también tengo fe. Hasta el 40... Ah, no, es el 40 de mayo, mierda, nos queda un mes de tiempo de mierda. Qué asco me das hecho. No, para mi cumpleaños ya suele hacer un Va, tengo que calor felicitar a acojonante. Chimo a finales de mayo. No, bueno, vale, para finales de mayo, sí. Sí, está diciendo, no, falta, porque son 30 ya y está ahí. Sí, son 30, oye, muy bien. Que, Y claro, muy bien cumplido. Que las 2 o 3 personas que no nos conozcan, porque los demás sí. Y nos oyen, piensan que somos unos prepúberes porque tenemos esta voz tan maravillosa. Sí, bueno, yo tengo una voz de prepuber que flipas. Y aquí, a mí me piden el DNI, tengo 26 años y me piden el DNI para comprarme una botella de ron. ¿Hoy de qué vamos a hablar? Pues Cuenta. hoy, mientras Chimo venía a mi casa, que es una hora de autobús, se me ha ocurrido que, como tenemos mucho trabajo, estaría de putísima madre ir haciendo ya podcasts. Y así lo renderizo con tiempo, bien. Y vamos a hablar de la fotografía. ¿Por qué vamos a hablar de la fotografía? Pues porque es un tema que realmente a mí me apasiona, que le he cogido mucho cariño desde que hice la carrera de Historia del Arte. Tuve un profesor muy bueno, Cuellar, sé que no oirás esto, pero aunque eras un profesor bastante peculiar, la verdad es que tú me hiciste que me gustase muchísimo la fotografía y la historia de la fotografía. Y voy a comentaros eso, básicamente. La historia de la fotografía y lo que significa en la historia del arte y en la sociedad en sí. Sí, yo lo poco que voy a poder aportar es... Claro, es que Chimo ha llegado aquí y le he dicho, vamos a hacer un podcast. Y él ha dicho, vale. No, yo de la fotografía lo poquito que podré aportar será temas relacionados con sociedad y cultura y Aquí hay unos papeles encima de la mesa. Si quieres leer algo, yo te dejo. No, tranquila, hoy mandas tú. A ver, para empezar hay que entender que la fotografía la fotografía, por así decirlo, tiene una evolución muy parecida a la evolución que tiene la pintura en la sociedad. ¿Vale? La pintura al principio se veía con unos ojos bastante opacos, por así decirlo. Mi teléfono hace ruiditos a veces, perdonadme, pero es que a veces sí, tiene estas cosas, nada. La pintura tuvo una evolución bastante parecida a la fotografía en el hecho de que no siempre fue aceptada por la sociedad. Ah, bueno, claro, pero esto es como todo, y los cambios de la pintura, y Efectivamente. incluso de religiones, como el Islam, en el que se supone, y pongo muchas comillas, sí, en que el que no nunca se han puede hecho representaciones humanas ni nada. Y eso se supone, con muchas, pero no que nadie se vaya a Xàtiva a ver la pila que hay en el museo. Efectivamente, la pila bautismal de Xàtiva, muy bonita, por cierto. Que es arte islámico con chorrocientas imágenes humanas y de personas y de Pero tal. realmente no es que no se pueda representar la imagen, o sea, el ser humano, sino que no se puede representar a su Dios. No se puede representar a su Dios y está técnicamente prohibido, ha estado técnicamente prohibido durante gran parte de la historia del Islam que haya representaciones humanas. Eran todo representaciones vegetales o animales o geométricas. Nos estamos yendo un poquito de madre, pero como en todo buen arte hay una evolución, claro. Y se bebe muchísimo del lugar donde se encuentran. Puede que en la zona donde nació el Islam como religión fuese así, pero cuando ya el andaluz era otra película, está claro. El andaluz era una mezcla, un conglomerado de muchas culturas. Y bueno, con la fotografía pasó esto. La pintura al principio no fue aceptada del todo. Ya luego con la pintura de historia, que ya era como más grande, más importante, sí que se aceptó. Y luego vinieron todos estos pintores que reflejaban, pues, por ejemplo, el impresionismo, el surrealismo. Siempre que hay algo que se sale de las convenciones que tenemos de arte, no es que no se acepte, es que cuesta más en aceptarse. Y eso es lo que pasó con la fotografía. La fotografía nació en un momento en el que la pintura estaba en su auge, en que los retratos, sobre todo, porque la fotografía viene de finales del siglo XIX, principios del XX, es un hito científico y tecnológico muy importante, porque ayudó a lo que hoy conocemos como periodismo, información. Ya os hablaré de la fotografía en el periodismo, el periodismo documental. Y esta complejidad de la fotografía
reside en el constante cambio. La fotografía, igual que la pintura, no se ha quedado estancada en vamos a hacer fotografías como se hacía al principio, de paisajes, de familiares. También hubo momentos en que las fotografías se utilizó para representar a los seres que acababan de morir y quedarte con... Exacto. ¿Vale? Avanzó, igual que la pintura, avanzó de una pintura histórica en la que era la gran importante de las escuelas de arte a una pintura más cotidiana, con el naturalismo, que fue lo que luego se conoce como la mayoría de las obras que tenemos nosotros. Yo no sé qué planning vas a llevar tú ahora para comentar esto, pero Ninguno. Vale. Yo soy como un perro que corre detrás de un coche. ¿Vale? Como dice el Joker, yo soy como un perro que corre detrás de un coche. Si lo consigo atrapar, no sé qué haría. Pues yo las enseñamos por comentar que también hay un aspecto muy importante en la fotografía, creo yo, ¿no? Sobre todo en los principios, que es cuando, o sea, la fotografía científica y los usos técnicos que dio la fotografía. Y ahora es que cuando has dicho la fotografía de los muertos, me he acordado de la época en la que todos los espiritistas europeos, cuando estaba de moda el espiritismo y todo esto, utilizaron el trucaje fotográfico para hacer creer a sus clientes que se habían puesto en contacto con sus familiares muertos, etc. Primero te contesto a ti. La fotografía y luego les contestas a ellos. No, y luego les comento una cosa. La fotografía científica es lo que ayudó a que la fotografía fuese aceptada de una forma más general. Y en otro orden de cosas, un día sí que quiero hablar más de forma más concienzuda sobre la fotografía a los muertos, y para eso, ya que la tengo aquí al lado y es de confianza, traeré a mi amiga Alba, que ella es tanopractora y podrá hablarnos del tratamiento del muerto y cómo se maquilla y cómo se trata para la exposición a los familiares. Y eso es básicamente, se intenta dignificar la fotografía. La fotografía aparece en un momento en el que no se quiere de ella, realmente. Teníamos la pintura y nos servía. No entendemos por qué la fotografía es importante. Pregunta. Dime. Y esto lo digo desde... ¿La mantequilla asunta? Lo digo desde el desconocimiento de que yo he oído varias versiones y no sé... He oído varias razones, pero no sé exactamente cuál tenía más peso o menos. ¿Tenía mucho que ver el desprestigio de la fotografía? Tal vez, sobre todo, imagino que es el mundo de la pintura, con que decían que no era un arte porque no había una técnica, no una faena, que era simplemente le dabas, bueno, en aquella época no le dabas un botón, pero bueno, hacías una instantánea y una instantánea que podía durar 30 minutos, claro, por ejemplo. La fotografía... ¡Ay! Tengo un bichito aquí. ¿Qué es esto? Perdón. A ver. Sí, es el desprestigio de aquellos que querían la pintura, que amaban el arte pictórico. ¿Por qué? Porque la fotografía es un arte que no requiere de unos conocimientos artísticos, no requiere de unas técnicas de encuadre. Ahora sí que hay gente profesional, pero esto es un poco como la pintura. A veces se nos olvidan nuestros inicios, se nos olvida, no sabemos ver las cosas con el contexto. Por ejemplo, la pintura, hubo un momento cuando la pintura empezó siendo algo muy, muy técnico, muy que solo unos cuantos sabían cómo dibujar y pintar en realidad, que solo unos cuantos podían tener esta técnica, y luego cuando se empezaron a hacer los pigmentos en óleo, que se empezaron a vender y se empezaron a comercializar de una forma más mayoritaria, empezaron a aparecer pintores que eran de ir por casa, como tú podrías en tu casa, pues como tú pintas figuritas de Warhammer, lo mismo. Y eso a ellos tampoco les pareció bien, porque no era un arte mayoritario, era un arte de unos cuantos. Una élite donde tenías que saber de química, tenías que saber de tal... Efectivamente, y ahora ya eso no se requiere. Y esto es a lo que yo me refería con la evolución. Con la fotografía pasó esto. De repente aparecen unos cuantos que hacen una fotografía de un paisaje y parece un cuadro de Monet. Pero no es un cuadro de Monet, es una fotografía, no han requerido tanto trabajo. Cosa que también es mentira, porque la técnica fotográfica en ese momento, al principio con los daguerrotipos, con Daguerre, era un trabajo muy duro, muy tóxico. Esto iba a decir. Era muy tóxico. Y era algo muy efímero, porque no duraba para siempre. Y esto es algo que no se tiene en cuenta.
la fotografía nació, por así decirlo, con la cámara oscura. Por así decirlo, no, la fotografía nació con la cámara oscura. La cámara oscura tenía un objetivo que era fijar una imagen, ¿vale? Es, para que lo tengáis en cuenta, una habitación oscura, ¿vale? Porque la cámara oscura os dirán, sí, nació con tal y con cual, nació en Francia, nació en tal. No, la cámara oscura se creó por primera vez y se tuvo constancia de ella con un discípulo de Leonardo da Vinci que se llama Cesare Cesarino. Y, a ver, este objeto, ¿vale? Proyectaba una imagen externa sobre la zona interior de una superficie. ¿La proyectaba del revés? ¿Puede ser? ¿Invertida? Sí. Exacto. Sí, en estos momentos siempre se proyectan las cosas de forma invertida, porque es como lo hace el efecto del prisma. Sí. El efecto del prisma, ¿vale? Era una caja, ¿vale? Cerrada, con un agujero chiquitín, ¿vale? De todos modos os pondré una imagen para que lo veáis. Tenía un agujero chiquitín y entraba una luz, pero pequeña, un haz de luz, ¿vale? Y esto proyectaba en la pared la imagen al exterior invertida, tanto en vertical como horizontal. Para que lo tengáis en cuenta, ¿os acordáis del capítulo de Los Simpson en el que se descubre que el director no es Skinner, no es Skinner en realidad, que cuentan los días que su madre y él, los viernes por la noche, hacían las siluetas? Eso es una cámara oscura. Exacto, sí. Eso es básicamente una cámara oscura. Pues la primera constancia que se tiene de ella es en Italia, con Leonardo da Vinci, bueno, con uno de sus discípulos realmente. Más tarde, obviamente, esto, no como ocurre ahora, que cuando tenemos algún evento científico, algún invento, algo que descubrimos, nos lo guardamos. Aquí no, aquí se publicaba y se pasaba entre los científicos, trabajaban todos a una. Y llega un momento en el siglo XIX en que las máquinas fotográficas empiezan a avanzar. Hay muchos siglos en el que no se hace ningún avance en esto. Se empiezan a toquetear un poco, se empieza a ver este tipo de material, el otro tipo de material, si el metal, el cristal, las exposiciones, sobre todo, que son muy importantes en este tipo, el tipo de cloro que se necesita, el tipo de líquido. Y llegamos al siglo XIX, en 1824, cuando se realiza la primera fotografía que se conserva actualmente, ¿vale? Gracias a Niepce, Nicéfore Niepce, para ser exactos. Gracias a sus conocimientos en química y su obsesión por mejorar sus anteriores cajas, logró fijar la imagen en la cámara oscura mediante una sustancia. Lo que os estaba diciendo, ya no es una pared, ya no es... Ahora ya se empiezan a trabajar con papel, se empieza a trabajar con diferentes tipos de... Con un soporte, diferentes tipos de materiales. Añadió a sus prototipos, además, una placa de peltre. El peltre es como un metal. Es un metal. Es un metal, ¿vale? Que estaba recubierta de betún. Imaginaos la cantidad de tóxico, o sea, lo tóxico que puede llegar a ser esto. Por eso os decía que cuando estudiáis este tipo de cosas os digan que no, es que no tenía ninguna técnica, es que no tenía ningún conocimiento, es que no tenía realmente ninguna complicación. Es mentira, porque esto tenía lo mismo que las pinturas químicas, cuando la mayoría de los pintores morían por cirrosis y por problemas de hígado y de envenenamiento porque chupaban los pinceles. Esto es lo mismo. Esta gente tenía unos problemas luego de salud guapos. Y luego cuando empezó me imagino que no sería igual cuando empezó a revelarse la película, ¿no? Fotográfica y tal, después. Sí. Bueno, ahí tenéis la película, por ejemplo, de Malditos Bastardos, en la que los primeros revelados son muy tóxicos y ellos los tienen guardados en una cámara especial. Que luego el cine se quema gracias a esos revelados. Hombre, se provocaron incendios, tuvieron que hacer una normativa al principio de los primeros cines, ¿no? Para de seguridad y todo esto. Cinema Paradiso. Sí. Luego se introduce este señor, Niepce, introduce un papel emulsionado, ¿vale? Un papel como mojado, con sales de plata. Y la función de estas sales de plata era la de ennegrecerse cuando la luz del sol ejerce una acción sobre ellas. Por lo tanto, si en vez de la luz del sol... me he movido el micro. Si en vez de la luz del sol es este tipo de... Imaginaos, ¿vale? Esto es una caja. Tú haces una exposición a una imagen
a la fotografía, Exacto, entonces una sí. exposición y se queda en el papel, se queda emulsionado en el papel. Luego ese papel lo llevas todo lo contrario que se hacía luego, que se hacía en una habitación cerrada, Exacto. ¿no? Lo llevas a la luz del sol y se ennegrece. Se hace el negativo, ¿no? Efectivamente. ¿Problema con esto? Pues que no duró mucho, porque si tenía mucha exposición, pues el papel cada vez se ennegrecía más. Claro. Lo que tiene. Y hay que destacar que este hecho de utilizar papel será un antes y un después. Se olvidará. ¿Por qué? Porque estas personas, tenéis que entender que es el siglo XIX, que no tienen a lo mejor constancia los unos de los otros, pero mientras este señor, Niepce, está... Joder, estoy pronunciándolo mal, seguro. Da igual. Está trabajando, hay dos personas más que están trabajando también, que son, entre ellas, Daguerre y... Que es el debate, ¿no? Por ver quién es el verdadero inventor de la... Bueno, es que Daguerre se lo queda todo luego. Ya, pero luego después ha existido un debate, ¿no? Sobre realmente quién Ya, fue. pero Daguerre ya se lo había quedado. Ya, Ahora ya. ya el debate es normal. Ahora es como lo de Tesla y... Claro, ¿qué te decías? Como lo de ¿sabes? Tesla y lo de Edison, ¿no? Es como que ahora a Tesla no le vais a dar nada. Ya. Por lo tanto, al mismo tiempo que este señor está trabajando, hay un señor que es pintor y dice, oye, pues en vez de pasarme todo el día en el monte viendo cómo transciende la luz en estas hojas, ¿por qué coño no le hago una foto, me la llevo a mi casa y hago un cuadro? Que tú dirás, eso es hacer trampa. Bueno, pues no vayáis a ver nunca una obra de Sorolla, porque es lo que hacía mayoritariamente. Claro, pero no Así lo quiero que- decir, desde mi punto de vista no es hacer trampa, quiero decir simplemente es... Desde mi punto de vista, sí. No, quiero decir, vamos a ver, Por es tener simplemente, tú antes tenías que ir al objeto que quieras pintar y estar allí, y ahora lo puedes hacer más cómodamente, simplemente es... La tecnología nos hace la vida más fácil. Efectivamente. Pero todo el problema que han tenido muchos artistas de saber cómo hacer los estudios de perspectiva venían porque era una escena que veían en un momento y tenían que saber luego cómo trabajar con ella. Pero eso luego lo solucionaba. A mí sí que me parece hacer trampa, la verdad. Sí que no, seguiré pensando que son obras de arte preciosas, pero me parece que es hacer trampa, no es el mismo trabajo. Es verdad, es el mismo trabajo. Bueno, pues Daguerre vio un referente en este señor francés, porque Daguerre también era francés, no sé yo. Bueno, pues hay un corte aquí, porque he apretado el botón que no tocaba. Ah, ya estamos grabando otra vez. Sí, estamos grabando otra vez. Perfecto. Porque... En vez de pausar, ha detenido y adiós. Hasta luego. Bueno, estabas hablando... Adiós, Jorge Luis. Estabas hablando de Sí, Daguerre. Sí, Daguerre, que también era francés, estaba diciendo esto. Pues nada, que Daguerre vio en este señor francés, en Niepce, no sé, vosotros que sepáis francés, yo soy inglés, no, ¿sabes? Pues vio en él un referente y empezó a trabajar con esas ideas y en 1839, que son como 10 y 15 años después 10 y 15 años. 10 y 15 años. 15 años después de que empezase de Niepce, pues Daguerre se sacó de la chistera el daguerrotipo. A ver. Me gustaría hacer, ahora que nos has dicho Dime. esto, me gustaría hacer especial mención a lo que supuso para la pintura que se fotografiase a caballos corriendo. Que Importante. nadie pintaba bien a los caballos Claro. al galope, hasta que, de hecho, fijaos en cualquier, no sé, cualquier cuadro del siglo XVIII, donde hay una carga de caballería, o jinetes cazando, o alguna movida de estas, y veréis como los caballos están como muy espatarrados, como si estuviesen flotando, y no tiene nada que ver con cómo cabalga un caballo, y luego veáis un caballo cabalgar. Y de hecho, en la serie de fotografías de un caballo cabalgando ayudaron muchísimo a luego crear las primeras máquinas de fotografía continua que luego se ve evolucionó muy bien, al exacto. cine. Exacto. La imagen en movimiento. Pues Daguerre tuvo la santísima suerte de disponer de una placa que previamente había estado expuesta dentro del armario en el que guardaba sus productos químicos. Y, fíjate tú, tras unos días descubrió que sobre la placa se encontraba una imagen latente. Así, por casualidad. Estas cosas, oye, muchas Sí, veces... sí, mira el microondas. Claro, quiero decir...
A veces las cosas pasan por un sesudo estudio que te lleva a esa conclusión, y otra vez es casualidad. O mueres o te enriqueces. Pues gracias a esto, Daguerre descubrió que el mercurio tenía un efecto revelador. Y lo que Daguerre realmente inventó en ese momento, cuando abrió el armario, descubrió así cuando llegó al armario y lo abrió, fue una de las primeras imágenes positivas únicas. Esta técnica, poco a poco, fue perfeccionándose y en el 38 se tomó la primera fotografía, cuyo protagonista no era un paisaje, como lo que se conoce, sino que era una calle, ¿vale? Esta imagen la conocéis seguro, es una imagen en blanco y negro, es una calle y se ve ahí al final como dos monigotes chiquiticos, ¿vale? Pues realmente esa calle estaba llena de gente, pero como el tiempo de exposición era tan y tan largo, lo único que salió quieto, claro, fue un señor al que le estaban limpiando una bota. Por lo tanto, lo que veis en la fotografía no es una calle desierta de un señor y el limpiabotas, sino una calle llena de gente que no ha podido salir en esta fotografía porque el tiempo de exposición era muy largo. Hostia, qué grande. Esa fotografía, además, es preciosa, es una de las más conocidas. Y el prototipo de Daguerre llegó al público con gran facilidad y en muy poco tiempo. Y en Francia habían hasta un total de 15.000 daguerrotipos. Bien. El daguerrotipo quiere decir que, aunque era más fácil de trabajarlo que el prototipo de Niepce, sí, era muy caro. Era caro porque el mercurio, aparte de ser ultra tóxico, efectivamente, las placas, el estuche donde se guardaban, porque estos no eran como las fotografías que se guardan en álbumes. Estos se guardaban en un estuche de terciopelo que tenía que estar cerrado hasta que alguien se los enseñase a alguien. Eran pesados también, aunque fuesen pequeños, tenían su peso. Hay que decir que, como ocurrió con Niepce y Daguerre, se siguió trabajando en esto y se llegó al tercer hombre en cuestión, que es Talbot, quien trabajó en un prototipo que pudo competir con el daguerrotipo, ¿vale? Porque en 1864 consiguió una serie de reproducciones de elementos naturales como flores y hojas. Y esto es lo que estaba diciendo Chimo al principio, de que la fotografía que trabajaba junto con la ciencia ayudó a que más tarde esta fotografía se aceptase en la sociedad. Yo esto lo sé, ¿vale? Porque, bueno, si nos habéis escuchado y tal, nos conocéis, sabéis que yo estoy especializado en arqueología. Yo esto lo sé porque cuando hicimos historia de arqueología en primero de carrera, ¿sabes? Explicaban que una de las cosas para las que primero se utilizó en ciencia la fotografía fue en las excavaciones, porque claro, te solucionaba mucho. Tú podías dibujar un yacimiento, pero si era muy extenso y tal, claro, en arqueología es importante el detalle, que esté lo más real posible al plano. Y la fotografía, claro, te solucionaba muchas cosas. Pues te hacía una reproducción fiel del terreno y del entorno. Entonces, bueno, claro, luego aparte los arqueólogos que se pusieron a hacerse fotos con los hallazgos y todo esto, ¿no? Que se volvió como muy de prestigio poder llevar luego la foto a los periódicos y que se viesen ellos con el tesoro de turno o con la momia de Marras. Y claro, pero ahí fue uno de los primeros sitios donde se hizo popular la fotografía científica. Por lo tanto, lo que ocurrió fue que Talbot lo que hizo fue, mediante contacto, mediante la presión en una superficie sensibilizada, reprodujo estas hojas. ¿Qué ocurre? Que esto es un negativo. Exacto. Hizo el primer negativo de la historia, pero bueno, no será hasta 1835 cuando Talbot consiga de verdad un negativo que no sea por contacto, que es lo que estaba haciendo hasta ahora. Y esto lo realizó gracias a continuos estudios de lo que era la cámara oscura y de los estudios tanto de Niepce, es que no puedo pronunciarlo bien, como de Daguerre. Esto es lo que os estaba diciendo antes. Espera, tengo los auriculares en el cuello, quiero quitármelos ahora. Estoy más cómoda. El hecho de que estas personas vivan en diferentes lugares geográficos
pero puedan estudiar juntos las mismas técnicas y tengan como fin último el crear una máquina, una tecnología nueva, hace que diesen como resultado el calotipo. El calotipo era muy parecido al daguerrotipo, ¿vale? Pero se utilizaba con ácido gálico y se juntaba con nitrato de plata. Sé que, a no ser que tengáis estudios en química, esto no lo vais a entender. Yo, de hecho, os lo estoy contando, pero no lo entiendo. Pero son un conjunto de líquidos, ¿vale? Son dos líquidos que los juntaban y ponían el papel, ¿vale? Y así se hacía una imagen latente, ¿vale? La imagen estaba ahí, pero aún no se podía ver. ¿Cómo se podía ver? ¿Cómo podían verla? Pues más tarde sería, pues ya lo sabéis, poniendo las habitaciones oscuras, en otros casos era poniéndolas a la luz, en este caso era vertiendo cera derretida encima del papel. Para que lo entendáis, son diferentes procesos que llevaban a un mismo fin, como ya he dicho, ¿vale? Que era crear imágenes, el buscar siempre... El ser humano siempre ha buscado la inmortalidad, por así decirlo, ¿vale? A través de la literatura, a través de la pintura, siempre hemos buscado el permanecer, el que nuestro recuerdo permanezca vivo cuando nosotros ya no estemos. Creo, y a lo mejor, y seguramente no me equivoco, que lo que buscaban estos tres señores, tanto Niepce como Daguerre como Talbot, era eso mismo, era crear una máquina en la que poder reflejar cómo era el ser humano, el poder crear una imagen que persistiese para siempre. Esto lo trataremos más de lleno cuando por fin pueda quedar con Alba y ella pues nos explique cómo es el trabajo del tanopractor y cómo eso junto a la fotografía influyó a las fotografías de los muertos. El problema, volviendo al tema en el que estábamos, el problema con el calotipo es que era muy costoso, los materiales eran de unos precios muy elevados, tenía un proceso de creación muchísimo más costoso, por lo tanto el daguerrotipo siguió siendo una de las mejores, no sé cómo decirlo, pero fue una de las mejores variantes de la cámara oscura, ¿vale? Además, el calotipo tenía un problema y es que las imágenes eran muy difusas, ¿vale? El daguerrotipo, por ejemplo, era más tóxico, pero las imágenes permanecían más. Y además, al guardarlas en un estuchito era como que, bueno, es tóxico, pero no importa. Esto fue avanzando, ¿vale? Hace un momento estábamos en el 1835, damos un salto de unos cuantos años y llegamos al 1880, ¿vale? Que es cuando se mejora la técnica y se crean unas placas secas que podían producirse de forma industrial y comercial, lo que llevó a una nueva y mejorada era de la fotografía. ¿Qué significa esto? Pues que gracias a los continuos estudios tecnológicos y estudios científicos acerca de lo que en un principio fue la cámara oscura de Cesare Cesarino al calotipo o al daguerrotipo, esto llevó a que se buscase mejoras, como ocurrió con la pintura. Siempre que escuchéis hablar de la evolución de la fotografía, tenéis que ponerlo junto a la pintura, porque de hecho tuvieron la misma evolución. Empezaron siendo algo muy, muy costoso, empezó siendo algo que no a todo el mundo le gustaba, porque por ejemplo tenemos las historias de Platón con el arte, que es como madre mía, César, espero que no escuches esto porque a lo mejor me estoy equivocando y tus clases de filosofía no habrán servido para nada en toda mi vida. Pero para Platón, por ejemplo, la pintura y el arte en sí era una imitación de lo que estaba creado, era una imitación y era malo, ¿vale? A los artistas no se les podía dejar entrar en la República. Y habiendo una gran separación, aquí es lo mismo. Cuando la fotografía empezó, no se aceptaba como arte. Habían unos debates increíbles, incluso en el Parlamento francés. Hubo unos discursos increíbles. Baudelaire odiaba, creo que ya lo he dicho, pero Baudelaire no consideraba que esto fuese arte. Y
Otra de las evoluciones que tienen paralelas es la evolución en la técnica. Las técnicas cada vez son diferentes y cada vez se utilizan por más gente. Y el hecho, por ejemplo, que en la pintura dejase de ser tan costosa de realizar y empezase a industrializarse y a comercializarse tubos con pintura acrílica, hizo que muchísima más gente pudiese entrar al mundo de la pintura como arte. Gente que a lo mejor no tenía estudios para tal, pero que bueno, tengo un bote de pintura, tengo un lienzo, voy a probar a ver qué tal. Aquí ocurrió lo mismo. En el momento que en el 1880 se hacen estas placas secas, ¿qué ocurre? Pues que de repente es muchísimo más comercial, se puede utilizar de una manera más segura, y en el 88, de hecho, es cuando Kodak, la famosa Kodak, crea las primeras cámaras que tienen película enrollada, lo que hacen que puedan llevarse de un sitio a otro y puedan realizarse muchísimas fotografías. Y no es necesario que seas una persona que sepa perfectamente de este tema, no es necesario que seas un científico, no es necesario que seas un artista, puede ser simplemente una persona, en estos momentos me imagino que serían muy caras, una persona que tuviese mucho dinero, que quisiese, pues, por H o por B, pues, yo qué sé, tener fotografías. A mí personalmente me parece perfecto, os lo juro. Me parece que este tipo de instrumentos tan artísticos y tan maravillosos lleguen a muchísima más gente, eso hace que el arte evolucione. Si no hubiese llegado, por ejemplo, personas que estaban hartas de la sociedad, hartas de que la pintura histórica fuese el culmen del academicismo y decidiesen que la pintura de género iba a ser la nueva pintura histórica, por así decirlo, no se hubiese avanzado en el arte. En este caso es lo mismo, ¿vale? En este momento, en el 88, cuando se hacen estas cámaras de películas enrolladas, es cuando se empieza la fotografía de aficionados. ¿Y esto qué significa? Que es cuando vuelven a reformularse mogollón de teorías, tanto artísticas como filosóficas, sobre si la fotografía, ya no sobre si la fotografía es arte, sino el hecho que el consumismo, llegamos a un momento en que es el consumismo, cómo esto afecta al arte, cómo el hecho de que haya tanta gente que tenga tenga a su disposición una cámara fotográfica, cómo esto puede afectar al arte. ¿Cómo esto afectó al arte? A ver, vamos a hacer una cosa, voy a parar aquí, porque esto hasta aquí es realmente la historia de la fotografía, ¿vale? Porque de aquí hacia adelante, pues ya lo sabéis, llegamos a las cámaras de película enrollada, que es donde estamos, se va avanzando en esta hasta llegar a los dispositivos digitales que tenemos ahora. Voy a hacer una pausa aquí, ¿vale? Y porque ya me imagino que se estará haciendo un poco largo y no quiero que se haga largo. Además, quiero hablar de la fotografía en la sociedad, que es a lo que iba ahora, de una forma más detallada, porque quiero meter, por una parte, el tema de la fotografía de los muertos, y por otra parte el fotodocumentalismo y cómo, por ejemplo, este tipo de fotografía, la fotografía documental, influyó en la sociedad, por ejemplo, en la guerra de Vietnam. Así que voy a dejarlo aquí. Habéis observado que chimo no estás porque estoy haciendo esto un jueves por la tarde, después de un mogollón de tiempo, porque parece que este podcast no avanza. Pero bueno, me imagino que voy a camelarme a Chimo a ver si esto lo hacemos mañana. Y bueno, que muchísimas gracias. Y quiero puntualizar una cosa. Antes, al principio, he dicho que yo no considero que, por ejemplo, es que lo he dicho mal, ¿vale? Quería decir, cuando he dicho que hay pintores que utilizaban la fotografía, yo como historiadora del arte y además una enamorada de cualquier tipo de arte, no considero que, por ejemplo, Sorolla no sea un gran pintor porque haya utilizado la fotografía. Considero que no tiene el mismo esfuerzo que, por ejemplo, tenía Rembrandt, pero de todos modos sigue siendo un gran pintor y cualquier cosa que ayudase a que hiciese esas obras de arte tan maravillosas, pues es muchísimo mejor. Es que a veces mi vinagre y mi vena hater, pues sale y no me sé expresar demasiado bien. Pero bueno, muchísimas gracias. Intentaré, Dios mío, renderizar esto ya y hacerlo ya para que lo tengáis. Y me gusta mucho hablar sobre fotografía y sobre cine, así que no va a ser este ni el siguiente, ni no van a ser ni los primeros ni los últimos que voy a hacer sobre este tema. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. ¡Adeu!